particular y sobre el que es un gran especialista es el que vamos a tratar hoy. El régimen de no proliferación nuclear desde su perspectiva pues, de renovación, de análisis crítico, dónde estamos verdaderamente en el acuerdo internacional y en el régimen internacional de no proliferación, teniendo en cuenta pues, todas esas situaciones como son Irán, Corea del Norte y otros que van andando por ahí también. Bueno, Ignacio, además de haber publicado sobre estos temas y otros cuestiones de seguridad, escribe poesía, cosa que pues, me parece una maravillosa habilidad. Y ha escrito últimamente Las cataratas de Nelson, por si a alguien le gusta la poesía, pues tiene la oportunidad de leerlo. Ignacio, gracias por estar con nosotros y cuando quieras, si te parece, pues aproximadamente una media hora, luego hacemos alguna pregunta y también los que quieran de los participantes. Pues muchísimas gracias, profesor, muchísimas gracias por la invitación. Yo siempre digo que tengo una deuda de gratitud hacia el CEU, hacia el Colegio Mayor San Pablo, por lo bien que me lo pasé y lo mucho que aprendí, y en particular gracias a las clases del profesor Beneito. Yo creo que somos muchas personas en este país que descubrimos el mundo internacional en sus clases. Y siempre recordaré además lo que nos insistía entre sus muchas lecciones en que leyéramos prensa económica. Nos hacía llevar todos los días un periódico económico y diseccionarlo y ver cuáles eran las principales noticias. O sea, para mí es un enorme placer. Les hablo desde Edimburgo, ciudad gélida, donde las haya, donde llevamos varios días bajo cero, con lo cual es un clima magnífico para hablar de un tema relativo a la Guerra Fría, como es la no proliferación nuclear. Lo que voy a hacer, si les parece, abusando un poco de la licencia de no ser yo un profesor, sino un diplomático, y por lo tanto tener un enfoque práctico siempre sobre los asuntos, y por otra parte también aprovechando la proximidad de la Navidad, que hace que un poco todos nos relajemos, en lugar de hacer una presentación basada en gráficos, en diagramas, en datos, lo que voy a hacer es una presentación basada en imágenes. Voy a hacer un recorrido por las principales imágenes de la historia del régimen de no proliferación. Y mi presentación va a tener tres objetos. El primero sería aclarar una serie de conceptos básicos sobre el tema del régimen de no proliferación, sobre el que yo creo que en muchas ocasiones, en fin, todo es una especie de arcano lleno de siglas y de cifras y que los conceptos básicos muchas veces se nos escapan, pero por mero desconocimiento. El segundo sería un recorrido por las distintas etapas del régimen. Yo diría que básicamente son tres. Los orígenes del año 45 al año de la adopción del Tratado de No Proliferación, en el año 1967. La fase, digamos, de apogeo del régimen del año 67 al año 95 y la situación actual, que yo definiría como una situación de crisis. Intentaremos explorar cuáles son los motivos de esta crisis. Y finalmente daremos alguna pincelada sobre cuál puede ser el futuro de este régimen. Si me permiten ahora, lo que voy a hacer es intentar compartir la presentación entonces que tengo para ustedes. Muy bien, espero que todos la vean. Sí, sin problema. Perfecto. Bueno, pues régimen de no proliferación, lo que tiene este señor aquí en las manos es una especie de pastilla de uranio, de apariencia teóricamente inofensiva, pero como veremos tiene aplicaciones que no lo son en absoluto. Bueno, lo primero que me gustaría hacer es plantear cuál es, por qué hablamos del régimen de no proliferación hoy en día, cuál es la amenaza nuclear, cuál es la naturaleza de esa amenaza. Y para ello lo que haré será, vamos a ver, esto que ven ustedes aquí es la portada de un boletín científico que se llama el Boletín de Científicos Atómicos. Es una publicación de la Universidad de Chicago que comenzó su andadura en el año 45. Esta es una portada del año 1947. Y si la destacamos aquí no es tanto por la portada en sí ni por los artículos, sino por el dibujo que aparece debajo. Como ven, es una especie como de cuarta parte de un reloj. Es una representación estilizada de lo que los propios científicos atómicos llamaron el reloj del fin del mundo, el Doomsday Clock.
Es un reloj que se inventaron en el año 45 para de alguna manera dar visibilidad a lo cerca o lejos que se encontraba del mundo del holocausto nuclear. El holocausto nuclear que sería representado más o menos por esta especie como de barra negra que representa las 12 de la medianoche. Como ven, en el año 1947, cuando se empieza a publicar de manera recurrente este reloj, esta especie de termómetro de tensiones internacionales, pues la hora que, digamos, que se representaban eran 7 minutos para la medianoche. Veremos cómo fue evolucionando este reloj. En el año 53, cuando los Estados Unidos por primera vez realizan un test con una bomba de hidrógeno, vemos que se sitúa en 2 minutos para la medianoche. En el año 91, año del fin de la Guerra Fría, de la implosión del mundo soviético, de ese aparente advenimiento de la Pax Americana que iba a llegar, el reloj marcaba el punto más alejado de la medianoche, marcaba 17 minutos para la medianoche. Finalmente, vemos que aquí, en el año 2017, con digamos, la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, las amenazas al régimen de Corea del Norte, volvió a situarse peligrosamente cerca de la medianoche, 2 minutos y medio. En el año 2018 incluso se adelantó un medio minuto más, se situó en 2 minutos para la medianoche, a raíz de los miedos que suscitaba un posible conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte. Bueno, pues bien, hoy en día el reloj de la medianoche, el reloj del juicio final, se sitúa en 100 segundos para la medianoche. Es el momento más cercano al punto crítico, al punto del holocausto nuclear que se ha encontrado nunca desde que se hace esta medición. Cabe decir que este reloj no solo mide el grado de amenaza nuclear, sino que también mide cuestiones, digamos, relativas a la amenaza medioambiental y a la amenaza de las nuevas tecnologías. Pero hoy qué duda cabe que el hecho de que nos encontremos tan cerca de las 12 de la medianoche se debe a toda la sucesión, digamos, de conflictos, de desencuentros entre las grandes potencias, muchas de ellas dotadas del arma nuclear. Pero de nuevo, ¿cuál es el origen de esta amenaza? ¿Por qué estamos tan preocupados por el arma nuclear? Bueno, simplemente para que se hagan una idea. En el momento álgido de la carrera nuclear, que se alcanza en el año 1986, había en el mundo 68.000 armas nucleares. En el año 2022, en el que nos encontramos, las estimaciones son que ha habido una enorme disminución de las armas nucleares operativas. Nos encontraríamos ahora mismo en el arsenal global, me refiero, en unas 13.000 armas nucleares. Pero existe suficiente material fisible, es decir, suficiente plutonio y suficiente uranio altamente enriquecido, como para fabricar más de 200.000 armas nucleares. Según los científicos medioambientales, solo la detonación de 500 de esas armas, de 500 armas nucleares, bastaría para provocar en la Tierra un efecto climático que ha sido denominado el invierno nuclear. Es decir, la detonación de 500 armas nucleares provocaría tal cantidad de partículas en la atmósfera que prácticamente no solo, digamos, se produciría la destrucción derivada de esos artefactos nucleares, sino también durante generaciones estaríamos padeciendo un cambio climático acusado debido a la explosión de esas armas nucleares, el invierno nuclear. Por lo tanto, tenemos un arsenal de material fisible que es sencillamente inasumible para la seguridad global. Y esa es la naturaleza de la amenaza ante la que nos encontramos. Muchas veces tendemos a pensar que las armas nucleares son una cuestión de fotografías en blanco y negro, porque como bien sabemos, las únicas 2 bombas nucleares que fueron detonadas en el marco de una guerra fueron las de Hiroshima y Nagasaki. Pero no es así. Armas nucleares han sido detonadas en más de 2.000 ocasiones, porque ha habido más de 2.000 ensayos nucleares desde el año 1945. Y como ya digo, los arsenales de armas nucleares y el volumen de material fisible
hacen que se trate de una amenaza acuciante. Me gustaría ahora que antes de pasar a un recorrido histórico sobre el régimen de no proliferación, repasáramos con toda brevedad algunos conceptos básicos para entender de qué estamos hablando. Hablamos del régimen internacional de no proliferación nuclear. Bueno, la primera parte de ese largo término es el régimen internacional. ¿Qué es un régimen internacional? Bueno, pues todos saben que es la aplicación de las teorías estructuralistas al ámbito de las relaciones internacionales y en concreto se tiene por definición canónica de un régimen internacional una debida al politólogo y diplomático americano Stephen Krasner, que en el año 1980, en una revista llamada International Organization, vino a definir un régimen internacional como un conjunto heterogéneo de normas, reglas, procedimientos de tomas de decisiones, explícitos o implícitos, en torno a los cuales se moldean las expectativas de comportamiento de los miembros de una comunidad internacional, de los actores internacionales. ¿Qué quiere eso decir? Bueno, pues que nos encontramos ante un conjunto heterogéneo de distintos tipos de normas, de diverso carácter coercitivo, de diverso carácter vinculante, pero que todos los actores de la comunidad internacional piensan o tienen la expectativa razonable de que se van a cumplir. Regímenes internacionales hay en todo tipo de ámbitos de la vida internacional. Podemos hablar del régimen de la energía, del régimen del comercio, del régimen del medio ambiente. Nosotros nos referimos a una parte de los regímenes de seguridad que es el régimen de no proliferación. Bueno, entonces, ¿qué es la no proliferación? Bien, un término bastante difícil, bastante confuso y bastante ambiguo, aunque solo sea por la razón de que empieza por el término no. Es decir, es de los pocos términos en relaciones internacionales que empieza por su negación, la no proliferación. Bueno, para entender lo que es la no proliferación, primero tenemos que entender qué es la proliferación. La proliferación, básicamente, es la adquisición de tecnología nuclear o de armas nucleares por parte de aquellos actores que inicialmente no las tuvieran, ¿no? Eso es la proliferación nuclear. Hay autores y hay países que hablan también de la proliferación vertical, que sería los incrementos, digamos, tecnológicos o los incrementos del volumen de armas nucleares en los arsenales de aquellos países que ya son poseedores del arma nuclear. Pero, digamos, la acepción más difundida del término proliferación es la expansión, la extensión del número de actores de la comunidad internacional que se convierten en poseedores del arma nuclear. Por lo tanto, ¿qué sería la no proliferación? Pues sería la evitación de la proliferación, es decir, los mecanismos de que se dota la comunidad internacional para evitar que cada vez más estados accedan al arma nuclear en sus arsenales de armas. Cuestión muy distinta a la no proliferación, aunque normalmente está vinculada, es el desarme. El desarme es la reducción del volumen de cualquier tipo de armamentos. Estamos en el ámbito de la disuasión nuclear, pues nos estamos refiriendo a las armas nucleares. Es decir, sería la reducción del volumen de armas nucleares por parte de aquellos países que poseen el arma nuclear. Por lo tanto, vemos que la no proliferación es una cosa y el desarme es otra. La no proliferación es que no se extienda el número de países dotados del arma. El desarme es que aquellos que la tienen reduzcan sus arsenales. ¿Cuál es la relación entre no proliferación y desarme? Bueno, pues es una relación muy basada en un concepto importantísimo para entender el régimen internacional de no proliferación, que es el concepto de la credibilidad. Es decir, los países que se rigen por las normas del régimen internacional de no proliferación continuarán haciéndolo en la medida en que crean que el régimen se cumple. Y el régimen se cumple de dos maneras. Por parte de aquellos países que no están dotados del arma nuclear, que no accedan a ella. Y por parte de los países que están dotados del arma nuclear, que vayan reduciendo progresivamente el volumen de armas nucleares que tienen en sus arsenales. La gran deuda pendiente del régimen de no proliferación y posiblemente la clave por la que en muchas ocasiones es considerada un régimen poco creíble es que nunca, desde el año 45 hasta la actualidad, los estados poseedores del arma nuclear
han emprendido negociaciones multilaterales de desarme nuclear. Por lo tanto, es la gran deuda pendiente. Y eso hace que muchos países que no tienen el arma nuclear consideren que es un régimen poco sólido, poco creíble. Esta es una de las claves de la actual crisis del régimen de no proliferación. Repasados estos conceptos iniciales, ya vamos un poco al decurso histórico. Empezaremos por los orígenes. Los orígenes están claros. Esta es una foto sacada la mañana después de la bomba de Hiroshima, el 6 de agosto de 1945. Todos sabemos las enormes consecuencias, las devastadoras consecuencias. Se habla de más de 135.000 víctimas inmediatas de la bomba de Hiroshima, 80.000 de la bomba lanzada en Nagasaki 2 días más tarde y posteriormente el gran número de generaciones que nacieron con distinto tipo de malformaciones, enfermedades congénitas íntimamente ligadas a las bombas nucleares en ambas ciudades japonesas. Por lo tanto, el origen de este régimen es el horror de la comunidad internacional ante los efectos demoledores de las bombas nucleares. Debido precisamente a ese horror, la primera resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 24 de enero de 1946, se dedicó al arma nuclear y a la amenaza que suponía las aplicaciones militares de la energía atómica. Esta primera resolución no solo alerta contra estos riesgos, sino que también establece el primer organismo de las Naciones Unidas dedicado de manera específica a los riesgos de la energía nuclear, que se llamó la UNAEC, las siglas de Comisión de Naciones Unidas para la Energía Atómica. Bueno, en la UNAEC sucedió, la UNAEC tuvo una vida efímera, duró desde el año 46 al año 52, aunque sus debates se interrumpieron en el año 49. Nos encontramos en las primeras fases, prácticamente los prolegómenos de la Guerra Fría, y por lo tanto lo que había era una gran competencia entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Los Estados Unidos ya poseían la tecnología que les había permitido llegar a la bomba atómica y la Unión Soviética lo que quería era hacerse con esa misma tecnología. Eso llevó a que las primeras iniciativas de no proliferación lanzadas en el seno de la UNAEC, el plan Baruch y el plan Grómico, fueran un completo fracaso. Bernard Baruch era un financiero y filántropo y consejero de distintos presidentes de los Estados Unidos, aquí lo vemos con el presidente Eisenhower. Fue el responsable de lanzar la primera iniciativa de Estados Unidos en materia de no proliferación, que apostaba por la creación de un organismo internacional que se ocupara, digamos, de gestionar el material fisible ya producido por las distintas potencias. Habló incluso de la posibilidad de aplicar sanciones a los países que violaran las normas impuestas por este comité internacional y habló también de que el derecho de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad debía estar restringido cuando se hablara de proliferación nuclear. La propuesta americana fue desestimada de manera prácticamente inmediata por la Unión Soviética. Aquí tienen al ministro soviético de Asuntos Exteriores, Grómico, que fue ministro durante nada más y nada menos que 25 años de la Unión Soviética y fue el encargado de desestimar el plan Baruch, lanzando a su vez el plan Grómico, el conocido como plan Grómico, que es la contrapropuesta soviética, que básicamente venía a señalar que el primer paso para cualquier estrategia internacional de no proliferación debía ser la eliminación de las armas nucleares y del material fisible ya existente. Por lo tanto, era una apuesta, digamos, radical, prohibicionista y abolicionista que se enfrentaba a la propuesta gradualista lanzada por Estados Unidos. Ni un plan ni otro prosperaron, porque como ya digo, en estos momentos no había un clima de cooperación internacional en este ámbito, sino que había un clima de preludio de la Guerra Fría y de competencia entre las grandes potencias por hacerse con el arma nuclear. En el año 1953, poco después de la terminación o de la clausura de la UNAEC, que se acabó refundiendo junto con la Comisión de Armas Convencionales de las Naciones Unidas en una nueva comisión que se llamó la Comisión de Desarme, con sede en Nueva York,
Bueno, pues en ese ámbito de la Comisión de Desarme, el presidente Eisenhower en el año 1953 pronunció un discurso llamado Átomos para la Paz. Este discurso fue clave para la creación de un programa por el cual los Estados Unidos se comprometían a compartir su información acerca de la tecnología nuclear y también incluso compartir, digamos, porcentajes de material fisible con países que quisieran desarrollar proyectos pacíficos, civiles, en torno a la energía nuclear. El programa de Átomos para la Paz se derivó de un cambio, digamos, en la filosofía de los Estados Unidos con respecto a los usos de la tecnología nuclear. Los desarrollos nucleares estaban vinculados por un acuerdo de la época de la Segunda Guerra Mundial, que era el Acuerdo Secreto de Quebec, digamos, estaban sujetos a una cláusula absoluta de confidencialidad. A partir de principios de los años 50, en Estados Unidos se produce, digamos, un giro, se produce una modulación de esta confidencialidad de todo tipo de desarrollos nucleares. Y todo eso se deriva también del interés que tenían los Estados Unidos por compartir la tecnología nuclear con países aliados. Los Estados Unidos en ese momento estaban, digamos, volcados en una estrategia de seducción de países aliados y en concreto de países de Europa Occidental con objeto de convencer a estos países para que, digamos, asumieran la posibilidad de albergar incluso piezas del sistema de disuasión nuclear en sus propias fronteras. Y eso solo era posible si la inicial confidencialidad a la que estaban sujetas todas las investigaciones nucleares se modulaba con objeto de empezar a cooperar en el ámbito civil en temas nucleares. El programa de los átomos para la paz está en el germen, por así decirlo, de la creación de la Agencia Internacional, como llamamos en España, no la agencia, sino la Organización Internacional de la Energía Atómica, con sede en Viena, que se creó en el año 1957. Y también sirvió para que muchos países que hasta entonces no habían accedido a ninguna aplicación civil de la energía nuclear, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, de la agricultura, etcétera, etcétera, se iniciaran en las investigaciones nucleares. Sin embargo, digamos, el efecto colateral negativo del programa de los átomos para la paz fue que muchos países que han acabado siendo países proliferantes accedieron por primera vez a la tecnología nuclear en el marco de los programas de cooperación civil inaugurados por el discurso del presidente Eisenhower. Por lo tanto, de nuevo tenemos claroscuros en el ámbito de la no proliferación. Como ya digo, las iniciativas de la no proliferación en los años 40, 50, incluso a principios de los años 60, no prosperaron. Y no prosperaron porque en esos momentos las distintas potencias estaban centradas en adquirir la ventaja comparativa que suponía tener el arma nuclear. La Unión Soviética realiza su primer ensayo de un arma nuclear en el año 49, el Reino Unido lo hace en el año 55, Francia en el año 60 y China en el año 1964. Sin embargo, por aquel entonces, en concreto en el año 1962, algo sucederá que cambiará la perspectiva de las grandes potencias acerca del arma nuclear. Y me refiero a la crisis de los misiles. Ese espacio de 10 días en el año 1962, otoño de 1962, en que los americanos descubrieron que los soviéticos estaban instalando una serie de bases de misiles de corto alcance en la isla de Cuba, suponiendo una amenaza existencial para los Estados Unidos. Nunca antes el mundo había estado tan cerca de un conflicto nuclear. Y negociaciones vertiginosas entre ambos países, que luego han sido reproducidas en una película de cine que todos hemos visto, lograron abortar la posibilidad de alcanzar un conflicto nuclear a gran escala. Lo importante de la crisis de los misiles es que a partir del año 1962, como decía, la perspectiva de los estados nucleares con respecto al arma nuclear cambia. Hasta entonces, durante los años 50,
el arma nuclear había sido vista esencialmente como una ventaja estratégica. Se trataba de correr más que el vecino para producir cuanto antes el arma nuclear, que iba a suponer una ventaja respecto de los demás países de la comunidad internacional. A partir del año 1962, los estados nucleares toman conciencia de su propia vulnerabilidad, de ese concepto del que todos hemos oído hablar y que un científico americano llamó la Mutual Assured Destruction. Es decir, el hecho de poseer el arma nuclear no nos salvaría de las peores consecuencias de la destrucción completa en el caso de que nos enfrentáramos a un holocausto nuclear. Según estudios recientes, en el año 1962, las dos grandes potencias nucleares no tenían todavía esa capacidad de destrucción mutua, que se alcanzaría años más tarde, en el año 1970. Sin embargo, lo que sucedió en Cuba en el año 62 fue una gran alerta roja sobre los enormes riesgos que suponía para todos, incluso para los poseedores, el tener el arma nuclear. La crisis de los misiles, junto con otro hecho histórico importante, que fue el primer ensayo nuclear por parte de China, el acceso de China al arma nuclear en el año 1964, fue lo que derivó en una toma de conciencia por parte de los estados, en particular de los estados nucleares, que acabaría llevando a la negociación del Tratado de No Proliferación Nuclear, clave de bóveda de todo el régimen de no proliferación. A partir de finales de los años 50, un país muy activo en ámbitos de desarme y de no proliferación como Irlanda había estado presentando de manera recurrente en la Asamblea General de las Naciones Unidas una resolución por la cual se solicitaba a todas las potencias la negociación y firma de un tratado que pusiera coto a la proliferación nuclear. Era una resolución a la que no se le había hecho mucho caso durante varios años. Sin embargo, a partir del momento en que se produce la crisis de los misiles, la diplomacia estadounidense empieza a mirar esa resolución irlandesa como el germen de una posible negociación de un tratado de no proliferación. El tratado salió a la firma en el año 1967 y entró en vigor en el año 1970. Es un tratado muy breve, un tratado que no define el arma nuclear, una cuestión que siempre ha sido puesta de manifiesto por los expertos, porque el Tratado de No Proliferación no realiza una definición en el propio texto de qué es el arma nuclear, pero que básicamente constituye lo que ha sido denominado por la doctrina anglosajona como un gran acuerdo, un gran negocio, the grand bargain. ¿Y en qué consiste este gran acuerdo? Básicamente consiste en que los estados nucleares, los poseedores del arma nuclear, se comprometen a no transferir ni el arma nuclear ni la tecnología que permitiría hacerse con el arma nuclear a los estados no nucleares. Los estados no nucleares aceptan no acceder, digamos, al arma nuclear, no intentar fabricarla o intentar incorporarla a sus arsenales. Y además aceptan someter todas sus instalaciones de carácter civil o científico a un régimen de verificaciones. También otro de los grandes compromisos que asumen los estados poseedores del arma nuclear es el compromiso de negociar de buena fe acuerdos multilaterales de desarme nuclear en el futuro. Es un compromiso que se encuentra recogido en el artículo 6 del Tratado de No Proliferación y que, como decía al inicio, nunca se ha cumplido en la medida que esas negociaciones multilaterales de desarme nuclear nunca han tenido lugar. Por lo tanto, básicamente es un tratado que, para entendernos, consagra un régimen asimétrico. Por una parte, tenemos un pequeño grupo de estados que llamaremos los estados poseedores del arma nuclear, que son aquellos que tienen el arma nuclear y en cierto modo se les reconoce el derecho a tener ese arma nuclear y que solo se comprometen a no transferir el arma a otros países. Y el resto de la comunidad internacional y de los países no poseedores del arma nuclear se comprometen a no acceder al arma nuclear.
A todo esto hay quien pueda preguntarse qué estamos llamando, o sea, cuál es la definición de Estado poseedor del arma nuclear. Bueno, pues esto ya es en sí también controvertido. El Tratado de No Proliferación señala que los estados poseedores del arma nuclear, o sea, los estados a los que se reconoce la posibilidad o el derecho de tener el arma nuclear, son aquellos que hayan realizado un ensayo nuclear antes del 1 de enero de 1967, fecha de entrada en vigor del tratado. Es decir, los ya citados Estados Unidos, Unión Soviética, China, Francia y Reino Unido. Curiosamente, aunque esa nómina de países no tenga nada que ver, a nadie se le escapará que son también los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Esto fue lo que se acordó en el Tratado de No Proliferación en el año 1967 y que entró en vigor en el año 1970. Hoy en día el Tratado de No Proliferación, al haber cumplido los 50 años de vigencia, es el tratado internacional más universal que existe. Teniendo ya el Tratado de No Proliferación como clave de bóveda, simplemente no me detendré en este asunto, pero que sepan que existen una serie de organismos vinculados a las Naciones Unidas que se encargan de impulsar la agenda del desarme. Es lo que se llama la maquinaria del desarme de las Naciones Unidas y que básicamente se compone de un órgano negociador de acuerdos de no proliferación que se encuentra o que tiene su sede en Ginebra, en el Palacio de las Naciones, en esta magnífica sala que aparece en la fotografía con murales del pintor español José María Sert. También hay un órgano de carácter deliberante, que es la Comisión de Desarme, con sede en Nueva York, y también existe la primera comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es la comisión donde durante los meses de otoño la comunidad internacional se encarga de pasar revista a las evoluciones, las distintas evoluciones en el ámbito de la no proliferación. Otros de los instrumentos, digamos, bajo el paraguas del Tratado de No Proliferación, simplemente los voy a citar. En primer lugar, un régimen de verificación muy exhaustivo ligado al Tratado de No Proliferación y que queda en manos de la Organización Internacional de la Energía Atómica. Organización que, como ya hemos visto con anterioridad, no se crea con el Tratado de No Proliferación, sino que antecede al Tratado de No Proliferación, porque es del año 1957 y que ya desde sus inicios había empezado a aplicar determinados, digamos, verificaciones, determinadas salvaguardias. El Tratado de No Proliferación potencia el papel de la Organización Internacional de la Energía Atómica hasta el punto de que hoy en día es una organización modélica, es decir, tiene el régimen de verificación de ausencia de armas de destrucción masiva más perfecto y exhaustivo de cuantos existen. Se crean también distintos regímenes de control de exportaciones a lo largo de los años. Podemos hablar pues, del Comité Zanger del año 71, podemos hablar del Grupo de Suministradores Nucleares, del arreglo de Wassenaar, del MTCR, que es el régimen de control de exportaciones relativo a tecnología de misiles. Es decir, se trata de regímenes informales que intentan, digamos, establecer unas normas básicas en relación de control de exportaciones de tecnología de doble uso o de tecnología armamentística. Se crean también distintas zonas libres de armas nucleares, que son asociaciones de países que se declaran, por así decirlo, absolutamente carentes de cualquier tipo de armamento nuclear. La primera de estas zonas libres de armas nucleares fue la que se creó en el año 1969 en Iberoamérica y fue impulsada o inspirada por un embajador mexicano, el embajador García Robles, que fue posteriormente Premio Nobel de la Paz. Hoy en día las zonas libres de armas nucleares están en todo el mundo y abarcan el 60% prácticamente de la población mundial y un 75% del territorio. Y también tenemos que hablar de otras convenciones de armas de destrucción masiva, es decir, de convenciones que no están ligadas al armamento nuclear, pero que intentan regular
la existencia, o prohibir, mejor dicho, la existencia de otro tipo de armas de destrucción masiva. Cuando hablamos de armas de destrucción masiva, además de las armas nucleares, nos estamos refiriendo a las armas químicas, y aquí la convención de referencia es la Convención de Armas Químicas del año 97, y a las armas biológicas y toxínicas, cuya convención, la Convención de Armas Biológicas y Toxínicas, es del año 1971. Ambas convenciones instauran regímenes distintos del régimen de no proliferación nuclear, pero sin duda están inspirados en el régimen cuya clave de bóveda es el Tratado de No Proliferación. En el marco también del Tratado de No Proliferación, asistimos a partir de finales de los años 80 a un impulso en materia de desarme por parte de las dos grandes potencias. Recordemos que nos encontramos en los momentos finales de la Guerra Fría. En estos momentos, dos de los presidentes que posiblemente mejor entendieron la naturaleza de la amenaza nuclear se encontraron en Reykjavik en invierno de 1987, en una cumbre de la que salió un lema muy importante, que es el lema de que una guerra nuclear nunca puede ser ganada, nunca se puede ganar en una guerra nuclear y por lo tanto nunca conviene emprenderla. La cumbre de Reykjavik fue en cierto modo una cumbre fallida, porque en determinado momento de la cumbre incluso se llegó a proponer en el plazo de una década, desde el año 1987, la absoluta eliminación de las armas nucleares. Por desgracia, al final no hubo acuerdo por una falta de entendimiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero se trató de una cumbre que en cierto modo puso el germen de los avances en materia de desarme nuclear, avances de carácter bilateral en materia de desarme nuclear, que tendrían lugar pocos años después. En concreto, por ejemplo, del Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias, Tratado INF, que fue suscrito por ambas potencias en el año 1987. Posteriormente llegarían el proceso de los tratados START, el proceso del Tratado de Cielos Abiertos, etcétera, etcétera. Todo esto fue impulsado por esta cumbre de Reykjavik en el año 1987. Algunos expertos denominan la década posterior al 1987 como la edad dorada, la época dorada del régimen de no proliferación. En el marco también de esta edad dorada del régimen de no proliferación, cabe citar el programa de reducción cooperativa de la amenaza. Un programa que surge a raíz de la implosión de la Unión Soviética y del absoluto pánico que tanto en Moscú como en Washington genera la idea de que el país que tiene el arsenal de armas nucleares y el volumen de material fisible mayor del mundo, que es la Unión Soviética, de repente pueda implosionar, quedando, digamos, el material fisible en manos de cualquier tipo de actores, de las nuevas repúblicas que entonces estaban creando, de actores no estatales, de grupos terroristas, etcétera, etcétera. Esto llevó a un programa de reducción cooperativa de la amenaza impulsado por los dos señores que pueden ver aquí debajo de la fotografía del muro de Berlín y que son dos senadores americanos, un senador demócrata y un senador conservador, que impulsaron, digamos, un acercamiento a la Federación de Rusia con objeto de impulsar una serie de programas que básicamente consistían en poner mecanismos de control sobre las armas nucleares y sobre el material fisible, crear lugares donde esos materiales pudieran estar asegurados y, por otra parte, convertir una parte del material fisible excedente en material que pudiera ser empleado como combustible en centrales nucleares de carácter civil. Este programa de reducción cooperativa de la amenaza fue enormemente útil a la hora de crear vínculos entre Rusia y los Estados Unidos. Y por desgracia fue completamente suprimido tras una época de progresiva decadencia en el año 2015. Llegamos al presente, un presente que bebe un poco de las circunstancias que sucedieron en los años 90 del siglo pasado. En los años 90 del siglo pasado, por una parte, tenemos el acceso al arma nuclear de países que ya no son del TNP,
que digamos, no están considerados por parte del Tratado de No Proliferación como potencias nucleares. Nos referimos a la India, nos referimos a Pakistán y nos referimos a Corea del Norte. En el caso de Corea del Norte se da la circunstancia de que Corea del Norte sí que había firmado el Tratado de No Proliferación, pero las verificaciones del Organismo Internacional de la Energía Atómica no tardaron en descubrir en los años 90 que estaba violando el dicho acuerdo, porque intentaba hacerse con su propio arsenal nuclear. Poco después, Corea del Norte denunció el Tratado de No Proliferación, siendo su estatus con respecto al TNP bastante confuso debido a las irregularidades del instrumento de denuncia, pero el caso, como todos sabemos, es que ha sido el único país que ha desarrollado o que ha celebrado ensayos nucleares en el siglo XXI y hoy en día es considerado un estado nuclear de facto. Lo importante, y es la idea que me interesa subrayar, es que la llegada de nuevos países, el acceso de nuevos países al armamento nuclear, hace muchísimo más complejo el ámbito de la no proliferación. Esta nueva complejidad, estas distorsiones de la realidad internacional a las que el propio régimen de no proliferación, que era un régimen sobre todo preparado para un debate cuasi bilateral entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, como ya digo, el régimen no es capaz de alcanzar esta nueva complejidad a la que se abre el mundo a partir del fin de la Guerra Fría, queda muy claro en el año 1995 con la Conferencia de Examen y Extensión del Tratado de No Proliferación. El Tratado de No Proliferación era un tratado de validez determinada, eran 25 años, según el texto del propio tratado, al cabo de los cuales la comunidad internacional debía reunirse con objeto de decidir si se extendía en el tiempo el tratado, la vigencia del tratado, o bien se producía la terminación del tratado. Esa conferencia de examen y extensión se produjo en el año 1995, llegando a ella la comunidad internacional completamente dividida. Un acuerdo in extremis sobre la extensión del Tratado de No Proliferación, y no olvidemos que es un tratado que consagra, digamos, una disparidad entre las potencias poseedoras del arma nuclear y el resto de la comunidad internacional. Por lo tanto, es un tratado de difícil digestión para muchos países. Como ya digo, un acuerdo in extremis sobre la extensión en el tiempo del TNP solo fue posible gracias a una serie de acuerdos complementarios. Fueron las decisiones que se alcanzaron en esta conferencia de examen. Por ejemplo, se dijo que había que reforzar a partir del año 95 los procesos intersesionales de las conferencias de examen, que hasta entonces solo se celebraban cada 5 años. A partir del año 95 se empiezan a celebrar de manera anual unas reuniones multilaterales conocidas como comités preparatorios de la conferencia de examen. También se establece una agenda a futuro de cuáles deben ser los futuros acuerdos de no proliferación. Se habla, por ejemplo, de que la comunidad internacional tenía que negociar un tratado para la prohibición completa de los ensayos nucleares y un tratado de prohibición del cese de la producción de material fisible para armas nucleares. Y finalmente se habla del compromiso para convocar una conferencia internacional sobre la zona libre de armas nucleares de Oriente Medio, una reivindicación tradicional de los países árabes. Como, bueno, no sé si lo sabrán, pero en fin, es algo que conviene decirlo. Israel se considera a todas luces un país poseedor del arma nuclear, aunque es el único país poseedor del arma nuclear que guarda silencio sobre su política de disuasión nuclear. Por eso se habla de Israel como potencia nuclear no declarada. De ahí que todos los países árabes, la comunidad de países árabes, siempre haya hecho hincapié en la necesidad de caminar hacia la creación de una zona libre de armas de destrucción masiva en Oriente Próximo. Estos fueron los compromisos suscritos por la comunidad internacional que permitieron extender en el tiempo un régimen inicialmente discriminatorio como el del Tratado de No Proliferación. Por desgracia, ninguno de estos compromisos, ni la negociación de un tratado de prohibición del cese de producción de materiales fisibles, ni la entrada en vigor del Tratado de Ensayos Nucleares, ni hasta hace muy poco
la convocatoria de una conferencia internacional sobre la zona libre de armas de destrucción masiva, ninguno de estos compromisos se cumplieron durante la década de los 90 ni durante las 2 décadas iniciales de este siglo. Y eso, digamos, lo que cundió en la comunidad internacional es la creencia de que el régimen internacional de no proliferación no era un régimen creíble, porque esa agenda que nos habíamos puesto todos los países de la comunidad internacional en el año 95 no se estaba cumpliendo. No voy a entrar en cuestiones relativas al Tratado de Prohibición Integral de los Ensayos Nucleares, pero de nuevo, aquí se ve el germen de la erosión de la comunidad internacional en torno a la no proliferación. En el año 1998, este era el tratado que se estaba negociando en la Conferencia de Desarme, y ya aquí en la Conferencia de Desarme fue patente la imposibilidad de llegar a un consenso para la adopción de este acuerdo. En este caso era por la oposición de un país, de India, a llegar a un consenso. Finalmente se consiguió aprobar este acuerdo, sacándolo del ámbito de la Conferencia de Desarme de Ginebra, se llevó a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde fue aprobado por una gran mayoría con la oposición de 3 países, de India, de Libia y de Bután. Pero lo que interesa recalcar en relación con este acuerdo de ensayos nucleares es que el consenso ya se había perdido. Y, por cierto, este acuerdo, adoptado, como digo, en el año 1998, nunca ha llegado a entrar en vigor, porque, digamos, en su anexo segundo, especificaba que había 44 países dotados de capacidades especiales nucleares que tenían que ratificarlo. Y de esos 44 países hay 8 de ellos que todavía no lo han hecho. Por lo tanto, ya aquí percibimos la falta de consenso propia del momento del fin de la Guerra Fría y, por otra parte, la parálisis negociadora del régimen de no proliferación nuclear. A vuelapluma diré que el hartazgo ante la parálisis, el hartazgo ante la falta de consenso ha llevado a un cambio en el enfoque de las negociaciones en el ámbito de la no proliferación nuclear. Y ese cambio de perspectiva tiene su base en el ámbito de las armas convencionales. En concreto, de las minas antipersona, que en principio nada tienen que ver con el armamento nuclear. Pero en el año 1997, una campaña iniciada no en el ámbito de los estados, sino en el ámbito de la opinión pública internacional, en el ámbito de la sociedad civil, con gran participación por parte de personajes destacados de la sociedad civil, de la propia Cruz Roja Internacional, de la Iglesia Católica, desemboca en la firma de la Convención de Prohibición de las Minas Antipersona, del año 97. Este modelo, un modelo basado en la movilización de la comunidad internacional y el traslado de la indignación acerca de lo inaceptable de determinado tipo de arma a los estados soberanos, que posteriormente son los que realizan, digamos, una conferencia internacional que concluye en la adopción de un acuerdo, este modelo, como digo, fue reproducido en el año 2008, una década más tarde, en el ámbito de las municiones en racimo. Y en el año 2008 se adopta la Convención de Municiones en Racimo. Lo que nos interesa ver de aquí es ver cómo este procedimiento que parte de la opinión pública internacional, de la sociedad civil, y llega a los estados, que en principio era un enfoque impensable a la hora de hablar de la no proliferación nuclear, sin embargo, es adoptado para iniciar un proceso de toma de conciencia acerca de los riesgos del arma nuclear que desemboca en el año 2017, el 14 de julio del año 2017, en la firma en Nueva York del Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares. Este tratado es muy importante porque es el primer documento internacional que contiene una prohibición de las armas nucleares, algo que, como hemos visto, el Tratado de No Proliferación Nuclear del año 1967 no contenía. Por lo tanto, es la primera vez en la historia de todo el régimen de no proliferación nuclear en la cual encontramos un instrumento internacional de carácter de prohibición
de carácter abolicionista de las armas nucleares. Finalmente, como todos sabemos, los últimos años, debido a los grandes conflictos entre las potencias, han derivado en una progresiva erosión de los principales instrumentos de contención de las armas nucleares, sobre todo en el ámbito bilateral entre Estados Unidos y Rusia. Lo vimos con la denuncia del Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias en el año 2018 y lo hemos visto con todo el proceso en torno a la extensión en el tiempo del Tratado START, que como bien saben ha sido posible rescatar in extremis, de manera que hoy en día sigue en vigor. Pero en cualquier caso, esa atmósfera cooperativa que habíamos visto que había sido inaugurada por Gorbachov y por Reagan en el año 87 en Helsinki y que había derivado en toda una serie de acuerdos entre Estados Unidos y la Unión Soviética y luego la Federación de Rusia, se ha ido deteriorando. Por lo tanto, bueno, pues esta es prácticamente la última página que tengo, el futuro. Y en el futuro no he puesto ninguna fotografía. Y no he puesto ninguna fotografía porque básicamente no sé en qué va a derivar el futuro del régimen de no proliferación. Es un régimen que, en cierta manera, está padeciendo el impacto, digamos, de una multipolaridad cada vez más acusada, de una complejidad cada vez mayor, donde cada vez hay más actores que tienen algo que decir en este régimen. Ya no podemos hablar de lo que sucedía inicialmente, de las negociaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos, de la entrada de un pequeño número de países nucleares. Ahora mismo ya hay demasiados actores, incluso hay actores que no son estatales. Estamos ante el reto de las nuevas tecnologías. Hablamos todo el día del impacto de la inteligencia artificial en la disuasión nuclear. Hablamos del impacto desequilibrante de las tecnologías hipersónicas en el futuro de la disuasión nuclear. Por lo tanto, existen una serie de retos tecnológicos a los que, a mi juicio, el régimen de no proliferación tendría que responder. La cuestión es si podrá hacerlo. Como conclusiones, pues simplemente quisiera apuntar algunas ideas. La primera, yo creo que es muy importante que haya quedado claro de esta presentación, es que el régimen de no proliferación ha cumplido con su papel. Y su papel no era el de propiciar el desarme nuclear. Su papel esencial era evitar que más estados en el mundo accedieran al arma nuclear. En el año 1960, en un debate con Nixon, el presidente Kennedy había señalado que, a su juicio, en una década habría 20 o 30 estados en el mundo que tendrían el arma nuclear. Eso lo dijo en el año 1960. Bueno, pues en el año 2022 seguimos hablando de 8 o 9 países, incluimos a Israel, que poseen el arma nuclear en sus arsenales. Por lo tanto, el régimen de no proliferación ha sido un éxito. ¿Ha sido un éxito en términos de desarme, aunque no fuera su propósito fundacional? Pues en cierto modo también. Si tenemos en cuenta que en el año 86 hablábamos de 68.000 armas nucleares y en la actualidad estamos hablando de 13.000, también ha cumplido un papel en el ámbito del desarme. ¿Es ello suficiente? Probablemente no, porque la amenaza persiste. Pero como ya digo, la actual crisis política no puede llevarnos o no debería llevarnos a pensar que el régimen de no proliferación ha sido un fracaso. La segunda idea esencial que quisiera destacar: los años 80 y los años 90 fueron una oportunidad histórica que la comunidad internacional, por desgracia, no aprovechó de la manera que podía haberlo hecho. Esta oportunidad histórica se derivaba del hecho de que una de las grandes potencias nucleares, el país con el mayor arsenal de armas nucleares y el mayor volumen de material fisible, estaba implosionando. Y había una necesidad imperiosa de controlar el material fisible y las armas nucleares. Eso llevó a una serie de vínculos cooperativos entre los países nucleares que, por desgracia, no culminaron en acuerdos multilaterales de no proliferación o incluso en un desarme
general y completo del arma nuclear, como en algún momento se llegó a plantear en Reykjavik en el año 87. Por lo tanto, es, digamos, una oportunidad perdida. En la actualidad, la parálisis y la falta de credibilidad son un círculo vicioso. Los actores de la comunidad internacional, al observar la parálisis negociadora, al observar que hay países que se plantean hacerse con el arma nuclear, al observar las tendencias proliferantes o las nuevas estrategias de defensa de las grandes potencias nucleares que dan un papel cada vez más relevante al arma nuclear, todo eso redunda en una falta de credibilidad del régimen de no proliferación y por lo tanto redunda en la tentación de incumplirlo. Por lo tanto, la parálisis y la falta de credibilidad son un círculo vicioso. Y finalmente, la idea que subrayaba en la página anterior. Nos enfrentamos a un contexto de complejidad creciente, cada vez más actores, cada vez mayor peso de la opinión pública internacional en el debate de la no proliferación, tecnologías cada vez más depuradas que, digamos, casi vulneran los límites de las normas dentro del régimen de no proliferación. Por lo tanto, un régimen parado, un régimen sin capacidad de caminar hacia nuevos acuerdos internacionales, bueno, pues es lógico que plantee dudas sobre su propia capacidad de hacer frente a los nuevos avances tecnológicos. Con todo y con eso, y con estas palabras acabo, el régimen de no proliferación nuclear es uno de los ámbitos normativos más sofisticados de los que ha sido capaz de dotarse la comunidad internacional a lo largo de su historia reciente, de su historia a partir del año 45. Y en cierto modo están impregnados de los grandes acuerdos de no proliferación, están impregnados de los principios de eso que llamamos el internacionalismo liberal. Es un régimen fruto de una serie de ideas que en cierto modo son las mismas que inspiraron la creación de las Naciones Unidas, de los organismos internacionales e incluso de la propia Unión Europea. Todos sabemos que se trata de un régimen perfectible, pero al mismo tiempo es un régimen necesario. Y sobre todo me gustaría plantear esto como última pregunta: ¿qué sería del mundo si no existiera un régimen de no proliferación? Es decir, si de repente todo el corpus normativo del régimen de no proliferación, incluido el Tratado de No Proliferación, desapareciera, fuera desmantelado y lo que nos quedara es una página en blanco, ¿en qué situación nos enfrentaríamos o qué situación tendríamos en el mundo? Muchísimas gracias. Ignacio, muchas gracias a ti. Desde luego, qué tema más interesante y qué poca atención le prestamos en general. Es decir, es curioso, evidentemente es un tema técnico que llega con dificultad a la opinión pública, pero que está prácticamente inexistente del debate público, siendo de tamaña trascendencia, aparte de interesantísima la evolución que has contado. Nos hemos ido un poquitín de tiempo. Yo, sin embargo, te quiero hacer 3 preguntas y después quizá tengamos tiempo para alguna más de los que están escuchando. A ver si puedes, no son sencillas, pero igual puedes responderlas con una cierta brevedad. Mira, el primer tema, bueno, verdaderamente Putin ha roto un tabú, como todos sabemos, es decir, la amenaza de utilizar el arma nuclear. Y la primera pregunta es, ¿esto puede tener consecuencias negativas, pero también consecuencias positivas, en el sentido de que ha alertado de una manera distinta sobre esta posibilidad? Yo creo que la respuesta de China en ese sentido es bastante positiva por su reacción contraria. ¿Podría esto abrir una nueva era, una nueva época de avances en la no proliferación? Segunda pregunta es, también vemos que en la evolución del armamento, el armamento nuclear se hace más táctico, es decir, son armas utilizables. La propia amenaza de Putin ha sido utilizar, digamos, en zonas de una ciudad, en regiones. Es decir, la propia tecnología hace que el arma nuclear sea más utilizable, lo cual también plantea su mayor peligrosidad, ¿no?, desde el punto de vista del rompimiento del tabú nuclear, ¿no? Y la tercera cuestión tiene que ver con Irán.
¿Por qué es tan clave el acuerdo nuclear con Irán? Entiendo que es un intento de un país que no pase a ser de los países nucleares, pero ¿por qué el particular interés no compartido, ¿verdad?, por Trump, de llegar a un acuerdo por parte de Estados Unidos en el contexto del Medio Oriente, que tú conoces además también? Bueno, muchísimas gracias, José María. Con toda brevedad, la primera respuesta a la primera pregunta es que sí. Es decir, es muy posible, aunque parezca algo contraintuitivo, que estas tensiones que estamos viviendo lleven a una nueva etapa en el régimen de no proliferación, una etapa productiva, una etapa de nuevos acuerdos. Si recorremos la historia del régimen de no proliferación, en muchas ocasiones los grandes acuerdos se han producido a consecuencia precisamente de una etapa de enorme tensión internacional. Lo vimos con la crisis de los misiles, lo vimos a mediados de los años 80, cuando se alcanza el pico de armas nucleares. Por lo tanto, es muy posible que esta nueva atención de la opinión pública hacia la amenaza nuclear pueda llevar a nuevos acuerdos, pero es que el gran problema está en el error de cálculo. Es decir, ahora mismo estamos en una etapa de tensiones, estamos en una etapa de órdagos, donde se está especulando demasiado con la posibilidad de utilizar el arma nuclear. El problema es que cualquier percepción por parte de las potencias nucleares de agresión podría derivar, podría desembocar en que se verificara algún tipo de utilización del arma nuclear, desencadenando, en fin, un conflicto de consecuencias impredecibles. Por lo tanto, a tu primera pregunta, sí, esta situación de tensión vuelve a colocar al arma nuclear en un espacio de atención del que nunca debería haber salido y, por lo tanto, eso es bueno. Ahora bien, que las cosas no se vayan de las manos porque cualquier especulación sobre el arma nuclear es muy peligrosa. Con respecto al armamento nuclear táctico, pues de nuevo, aquí se especula mucho, el tema de las armas nucleares tácticas no es algo nuevo, digamos, las doctrinas militares siempre han manejado ese concepto de usable nuclear weapons. En cierto modo, el propio concepto de material fisible hace difícilmente asumible que haya armas nucleares que se puedan utilizar en un teatro de combate. ¿Por qué? Porque las consecuencias de emplearlas son talmente graves, son talmente, como dicen los ingleses, disruptivas, que por pequeño que sea el armamento nuclear que emplees, digamos, las consecuencias pueden ser enormes. Consecuencias, primero, en términos de bajas sobre el terreno, pero también de contaminación de ese terreno, de movimientos de población derivados de la imposibilidad de habitar durante una serie de años un territorio que haya sido objeto de un ataque nuclear. Por otra parte, es muy difícilmente planteable que un Estado pueda utilizar el arma nuclear, por pequeña que ésta sea, contra un país vecino, porque es que las consecuencias de esa detonación nuclear en un país vecino pueden volverse contra uno. Por lo tanto puede haber mucha retórica en este ámbito de las armas nucleares, porque no olvidemos que hoy en día muchas de las batallas entre las grandes potencias se libran en el terreno de la opinión pública. Y por lo tanto, simplemente amagar con la idea de lanzar una bomba nuclear es algo que asusta muchísimo, ¿no? Por lo tanto, digamos, sin excluir la amenaza de las armas nucleares tácticas, lo cierto es que es difícilmente concebible su uso, creo yo, por parte de Rusia. Irán. Irán, vamos a ver, Irán. El acuerdo de Irán es un acuerdo importantísimo del año 2015, donde básicamente lo que se intenta es llevar a Irán, que es un país que posee todo el ciclo del combustible nuclear, desde las minas de uranio hasta la capacidad de enriquecimiento de uranio, centrales nucleares, llevarlo por la senda del ámbito nuclear civil. Y para eso, el gran acuerdo al que se llegó en el año 2015 era básicamente un acuerdo para aliviar las sanciones impuestas
por las Naciones Unidas y por distintos organismos internacionales y distintos estados, a cambio de que Irán aceptara someterse por parte del Organismo Internacional de la Energía Atómica al régimen de inspecciones más exhaustivo que existía, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que contemplaba el acuerdo con Irán era un proceso al cabo del cual Irán básicamente se convertía, en fin, esta no es una palabra muy diplomática, pero en un país normal a todos los efectos, en el sentido de que pasados una serie de años, Irán empezaba a, digamos, formar parte en el ámbito de nuclear civil, pues digamos, en pie de igualdad con cualquier otro Estado. Suprimiéndose o anulándose la amenaza de que Irán pudiera acudir, digamos, al enriquecimiento de material fisible con objeto de elaborar un arma nuclear. ¿Por qué era tan importante crear ese proceso negociador con Irán? Bueno, pues todos sabemos, digamos que el Oriente Próximo es una especie como de gran caldera, es decir, la existencia de una nueva potencia nuclear en un ámbito donde está Irán, está Irak, está Arabia Saudí, está Israel, potencia nuclear no declarada, sería prácticamente, bueno, conducente a un conflicto global. Por lo tanto, ese interés porque Irán no asumiera, digamos, o no tomara la senda hacia la fabricación de capacidades de disuasión propias, fue lo que llevó al acuerdo, y de ahí su importancia. Todos sabemos posteriormente que durante la época de Trump, pues Trump de Estados Unidos decidió denunciar el acuerdo con Irán sobre la base de sospechas de violación de sus compromisos en el ámbito nuclear y por otra parte también de desarrollo de nuevas tecnologías de misiles. Ahora mismo, la verdad es que no estoy, digamos, al día de lo último que está pasando porque ya estoy fuera de este ámbito, pero lo que yo creo que debe ser subrayado es que como acuerdo era importantísimo y que si lográramos retomar esa senda del acuerdo con Irán, que por otra parte es un miembro importantísimo de la comunidad internacional, con el que hay que asumir acuerdos de carácter internacional, sería clave para la estabilidad global. Muy bien, pues yo creo que vamos a poner punto final aquí porque nos hemos ido un poquitín del tiempo y estamos todos acabando las cosas del año. Te agradecemos tantísimo, Ignacio. Bueno, por favor. Ha sido muy interesante y nos ha vuelto a levantar la curiosidad, el interés por el seguimiento de estas cuestiones, gracias a que tenemos también el documento de trabajo del Instituto para todos aquellos que tengan interés y veo las personas que se han ido conectando. A todos un saludo muy cordial y seguiremos con estas charlas. Gracias, Sandra, por todo el apoyo logístico y más allá, el profesor Javier Porras, el profesor Luis Rodrigo de Castro, Eva Pérez Vidal, los diferentes colaboradores del Instituto. Muchas gracias a todos y hasta muy pronto. Adiós, Ignacio. Bueno, muchísimas gracias. Cuídate mucho y cuidado con los escoceses, que son tremendos. Uy, no, son estupendos, son estupendos. Gracias. Gracias. Gracias.